Bueno, muy buenas tardes. Le voy a pedir que a medida que se vayan conectando, si me pueden confirmar si se escucha bien, si se ve bien. Sí, se escucha. Perfecto. Sí, se escucha bien. Genial. ¿La imagen también? ¿Se ve bien? Sí, sí, gracias. Buenísimo. Bueno, vamos a esperar ahora dos minutitos a que se terminen de conectar. Se escucha bien, perfecto. Y comenzamos. Bueno, fantástico. Muy buenas tardes. Bienvenidas a esta masterclass que hace tiempo que tenía ganas de hacerla. Y bueno, desde Red Holística la llevamos a cabo el día de hoy. Cuénteme de dónde vienen, si son de España, de otros países, de qué partes del mundo se están conectando. Pueden escribir en el chat si Bueno, quieren. España, México, España, España, España. Bueno, sí, me imaginaba que iba a haber mayoría España. Barcelona, varias de Barcelona, exalumnas de Red Holística. Bueno, bienvenidas. Yo acá transmitiendo desde Chipre en este momento, así que en tierras de Afrodita. Bueno, vamos a empezar. La, la idea, el foco, el objetivo de esta masterclass es obviamente que sirva como una herramienta para tomar conciencia acerca de la forma en la cual nos vinculamos. De tener en cuenta, lo vamos a ver reflejado en casos externos, pero utilizarlo como una oportunidad para seguir incorporando herramientas que nos permitan desarrollar la conciencia acerca de la forma en la cual nos vinculamos. Bien, acá una cosita, responde una pregunta del chat. Eh, si le podemos pasar la presentación. Sí, 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 esto después se los enviamos en PDF. No hace falta que tomen nota de nada porque lo vamos a ver todo aquí mismo, ¿sí? Con esta presentación. Todos los ejemplos, toda la info va a estar acá. Así que eso después ya está exportado en PDF, así que se los podemos enviar. Ningún problema, no tienen que tomar apunte. Bien, entonces, la idea obviamente es utilizar esta herramienta, esta técnica que nos ofrece la astrología para seguir desarrollando conciencia y sobre todo teniendo en cuenta que el otro, ya sea pareja, amigo, socio, hermano, padre, madre, es en muchas ocasiones un espejo, o por lo menos parte de su esencia reflejada en una carta natal, nos hace de espejo a nosotros. Ya a esta altura creo que más o menos todos sabemos que no existen casualidades, ¿no? A nivel vincular. No atraemos caprichosamente a una persona con determinadas cualidades energéticas, sino que siempre hay una relación, una correspondencia entre aquello que nos genera rechazo o fascinación, enamoramiento, odio, y nuestra carta y la carta de esa persona que nos dispara un mecanismo, que nos cautiva, que nos enamora, o que nos despierta, digamos, nuestra parte más agresiva. Bien, esta masterclass va a tener una duración aproximada de una hora y algo. Y después quiero habilitar un pequeño espacio para preguntas, ¿sí? Consultas, que
lo van a ir haciendo en el chat. Entonces, cualquier duda que tengan, yo no la voy a ir respondiendo durante la masterclass, sino que después nos vamos a tomar unos minutos para responder dudas, consultas y lo que quieran comentar. ¿Ok? De todas maneras, en algunos momentos yo voy a pedirles que participen quienes quieran para hacerlo un poco más dinámico. Bueno, entonces vamos al origen etimológico de la palabra sinastría. La sinastría tiene un origen griego, está compuesta de las palabras sin, que paradójicamente quiere decir con en castellano, o más, y astron o asteri, que quiere decir estrella. Es decir, es, digamos, una superposición de estrellas, ¿no? Son mis estrellas más tus estrellas, o sea, mis astros, mis planetas y los tuyos, superpuestos. Es el análisis de esa superposición. Entonces, para ir a la definición, digamos que la sinastría es la técnica que se utiliza para el análisis de dos o más cartas astrales y las dinámicas vinculares que se producen entre ambas. Dije cartas astrales y no natales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando leemos una revolución solar, estamos haciendo una sinastría. La sinastría entre nuestra carta natal y la carta de la revolución solar en sí. ¿Cierto? O sea, estamos llevando a cabo un trabajo de superposición y de análisis de dos cartas natales, astrales, perdón, que pueden ser la natal o la de cualquier otro tipo. Bien, entonces es esto, ¿no? Es como entenderlo como una superposición y una comparación entre dos mapas natales o astrales. Un par de conceptos y puntos clave para tener en cuenta. Esto va particularmente para quienes se quieran dedicar en un futuro profesionalmente a la astrología, ¿no? Primero comentar que esto que leen acá, el primer párrafo, es importante tenerlo presente cuando estamos llevando a cabo un trabajo de sinastría, ya sea con nosotros mismos o con algún consultante. Los vínculos traen consigo aprendizajes que se ven reflejados concretamente en las cartas natales de las personas que se relacionan entre sí. Esto es lo que comentaba en el comienzo, en la introducción. ¿Sí? Se ve claramente reflejado en las cartas astrales los potenciales conflictos que se pueden dar entre dos personas, los desafíos y también los talentos, aquellos puntos que con trabajo consciente o a veces naturalmente, por justamente esa compatibilidad energética, se potencian el uno con el otro. Y esto que decía, ¿no? Para quienes se quieren dedicar en un futuro profesionalmente, a la hora de leer una sinastría, siempre, sin ninguna excepción, hay que leer primero las dos cartas natales de las dos personas, ¿sí? En consultas separadas. Hay que hacer un trabajo profundo de preparación, de lectura de la carta natal de una persona, luego de la otra por separado, y recién en ese momento, cuando se tuvo contacto con las dos personas por separado, hacer el trabajo en conjunto con las dos personas en cuestión. Siempre, es imposible leer una sinastría si no sé cuáles son los temas individuales que como seres humanos esas dos personas están atravesando, están viviendo, acarrean desde años, décadas, y en qué momento de sus vidas están en el momento de la consulta, ¿sí? Entonces es imprescindible que se haga un contacto previo de forma individual con las dos personas por separado y después llevar a cabo la consulta en sinastría. Muy bien. Bueno, en la masterclass de hoy
Vamos a tocar temas súper importantes, temas que son imprescindibles, inevitables a la hora de entender y de analizar una sinastría. Y vamos a empezar por la pirámide de Caldea. Vamos a ver que en rojo están marcados los luminares, ¿sí? La luna y el sol. En azul los planetas personales, Mercurio, Venus y Marte. Y en verde los planetas sociales, Júpiter y Saturno. Vamos a hacer un pequeño esbozo de cada uno de estos arquetipos, ¿sí? A muchos de ustedes les servirá simplemente como un repaso, como un refresco de estos conceptos, pero nos sirve también para tenerlos bien en claro a la hora de analizar dos cartas y después la superposición de esas dos cartas. Tengamos presente que, bueno, obviamente cada planeta cumple una función específica, ¿sí? Que lo vamos a ver a continuación. Entonces, como resumen del arquetipo planetario, la luna, la madre, el instinto, es lo que nos brinda una sensación de seguridad emocional, ¿sí? Lo atávico, lo conocido, lo antiguo. No antiguo por obsoleto, sino por conocido, por atávico. Lo que nos nutre, lo que nos genera esa sensación de protección, de estar contenidos, cuidados emocionalmente. Ya sabemos que de acuerdo al signo, a la casa y a los aspectos de cada luna, esa forma de sentirnos seguros emocionalmente va a variar. Entonces vamos a ver cómo se vinculan dos lunas de elementos afines o de elementos antagónicos, ¿no? El Sol, arquetipo del rey, el centro, ¿no? El centro consciente, el yo consciente, la esencialidad, el yo superior. O sea, es más allá, no es solamente la personalidad, es el yo esencial, el centro desde el cual irradio mi esencia. El Padre, centro y autoexpresión. Bien, Mercurio, el mensajero. Con Mercurio vamos a ver la forma en la cual nos comunicamos, aprendemos, qué nos genera curiosidad, qué nos despierta interés, ¿sí? Nuestro raciocinio, la mente, la forma en la cual nos comunicamos y expresamos lo que pensamos, a veces matizado por lo que sentimos, a veces matizado por el impulso y a veces la fría y objetiva razón, ¿no? De acuerdo, evidentemente, al signo, casa y aspectos. Venus, la belleza, el ánima, ¿sí? Este concepto junguiano es importantísimo, porque es, en la carta de un hombre, Venus refleja su ánima, su esencia femenina, que a veces puede estar proyectada en una mujer, y ya vamos a ver que en el caso de Marte es lo mismo con el animus, ¿sí? Su par polar. En la carta de una mujer, el animus representa su energía masculina. Está proyectada o no, ¿no? En los dos casos. En el caso de Venus y de Marte, evidentemente que si hay un trabajo consciente de introyección del ánima y animus, bueno, después a la hora de vincularnos, no voy a proyectar tan fácilmente todo ese contenido sobre otra persona. Bien, entonces, Venus también tiene que ver con la receptividad, ¿sí? La seducción, la invitación. Venus atrae, Marte conquista, Venus llama, invita. Cómo seducimos y qué nos seduce. El arte y el amor propio también. Muy bien, Marte, arquetipo del guerrero. Impulso e iniciativa, competencia, agresividad. Acá estamos yendo hacia afuera. Vamos a conquistar aquello que vemos y deseamos. No hay invitación. Acá es una acción consciente. Que la acción consciente, mejor dicho, la forma de accionar
va a depender evidentemente de todos los matices que ya expliqué, que bueno, no lo voy a repetir de vuelta. Eso aplica para todos los arquetipos, ¿no es cierto? Esos matices. Bien, el animus y la acción. Bien, planetas sociales. Júpiter, el arquetipo del maestro, del guía, el ángel, tiene que ver también con la sabiduría, con nuestra capacidad para seguir ese timón profundo, ¿no? Esa brújula, esa guía interior y esa sabiduría interior. Y la confianza también. La confianza, si se quiere, la expansión, también la gracia. Tengamos en cuenta que todo lo que toca Júpiter, ¿sí? En cuanto a aspectos, todo lo expande, lo agranda, lo amplifica. Entonces esa expansión, esa sensación, lo voy a cambiar la palabra, ese estado de gracia, ese estado de confianza y de abundancia tiene que ver con Júpiter y el área de nuestra carta en la que se encuentre. También esa confianza es una entrega a un orden superior, porque ya fíjense que, y esto es interesante verlo también desde el punto de vista astronómico, luego de Marte, en las órbitas planetarias, entre Marte y Júpiter hay una distancia muy grande y ahí nos encontramos el cinturón de asteroides, ¿no? Entonces también vemos cómo se da esa correspondencia astronómica y simbólica, astrológicamente hablando, de el último planeta personal, Marte, y el primero de los sociales. O sea, hay un salto y ya no me ubico en el área de lo personal inmediato, sino que la función de Júpiter y Saturno es una función social que va más allá del individuo. Bien, y la capacidad de síntesis también, ¿sí? De resignificar las crisis, de resignificar los problemas, de encontrarle un sentido. Y Saturno, el juez, la ley, el super yo, el karma. Acá vemos el padre de vuelta, como vemos el sol, pero este es un padre severo, ¿no? Es el padre que puede ser incluso castrador. No hay más que ir al mito de Cronos con su padre Urano y con su hijo Zeus. Bien, el padre tiempo, los límites, la estructura y el autosostén, la madurez y la responsabilidad. Y vamos a ver también a Quirón. Después les voy a explicar por qué no vamos a ver los transpersonales en la masterclass de hoy. Si yo me llego a olvidar, háganmelo recordar, por favor. Pero cuando terminemos la masterclass voy a hacer un pequeño apartado acerca de los transpersonales Urano, Neptuno y Plutón. Pero sí vamos a ver Quirón, porque es la herida del alma, es esa herida que venimos a sanar, que venimos primero a ser consciente. Probablemente, como nos haya pasado y nos pasa a la inmensa mayoría, a veces pasamos por momentos de negar la herida, por momentos de anestesiar la herida, por momentos en los cuales nos metemos, o sea, la abrimos, nos quedamos en carne viva y decimos, bueno, me tengo que hacer cargo de esto porque es mi herida. Si no puedo poner esa responsabilidad afuera. Fíjense que Quirón viene después de Saturno. Es imposible acceder a la conciencia quironiana sin haber introyectado esa responsabilidad para con nosotros mismos y con nuestro trabajo personal, ¿no? Entonces, en la proyección quironiana, así como hablaba antes de Venus, de Marte, etc., en la proyección quironiana voy a ver en el otro a un victimario que activa esa herida, que es mi herida en realidad, o voy a comportarme yo como un victimario, y para no sentir yo ese dolor, esa herida, la inflijo en el otro. O probablemente busque sanadores externos, ¿sí? Cuando en realidad el trabajo es nuestro, de sanar esa herida. Evidentemente no me refiero a nuestro en sentido de que tengamos que aislarnos, sino no, es saber pedir ayuda, tener la responsabilidad para saber pedir ayuda cuando es demasiado dolorosa esa herida para nosotros solos, ¿no? Pero sí es importante tenerlo presente, porque justamente los vínculos, muchos vínculos,
estas heridas se activan permanentemente. A veces se pueden ver por aspectos directos, a veces, y con Quirón pasa muchísimo, que se repiten ciertos temas quironianos en el árbol genealógico, y yo creo que cuanto más consciente sea nuestro trabajo para sanar esa herida nuestra, personal, ayudamos de alguna manera a que se aliviane la carga de las heridas que no pudieron ser sanadas en el pasado. ¿Sí? Esto no quiere decir que tengamos digamos, el deber de andar sanando a ningún tatarabuelo, porque no sé si tenemos las herramientas, pero sí ayudar un poquito, ¿no? Ayudar un poquito con ese trabajo de hormiga, ese trabajo consciente de hormiga, pero que al mismo tiempo aporta muchísimo y ayuda a que no se sigan repitiendo las mismas situaciones. Bien, entonces con esto vamos a trabajar hoy. Con estos arquetipos planetarios, este va a ser nuestro material. Bien. Bueno, entonces, yo voy a empezar mostrándoles un ejemplo. Es una sinastría, una mini sinastría, porque vamos a analizar un par de arquetipos nada más, a modo de ejemplo. Y después nos vamos a meter un poco más en profundidad en ciertos protocolos, ciertos pasos necesarios para poder llevar a cabo una lectura, ¿no? Una sinastría. Bueno, ahora sí, en un ratito les voy a pedir algún comentario, ¿sí? Con respecto a esto. Bien, esto es un ejemplo nada más, no son cartas de ninguna persona en particular, pero sí está bueno como ejemplo justamente para analizar ciertos vínculos y digamos, ciertas correspondencias entre posiciones planetarias y sucesos en nuestra vida vincular. Este ejemplo es la carta de dos hermanas mujeres. A es Sol en Capricornio, Luna en Aries, ascendente en Libra y Venus en Sagitario. Y B es Sol Venus en Libra, ascendente en Aries y Luna en Géminis. Para hacerlo más simple, vamos a hacer de cuenta, ¿sí?, que todos los signos están, digamos, exactamente dentro de una casa. Es decir, en la carta de A vamos a hacer de cuenta que toda la casa 1 está en Libra, toda la casa 2 en Escorpio, toda la 3 en Sagitario, etc. Lo mismo en la carta de B. La casa 1 en Aries, 2 en Tauro, etc. Entonces, vamos a ver que este Sol en Capricornio va a estar en casa 4. ¿Sí? 2, 3, 4. La Luna en Aries va a estar en 7 y Venus en Sagitario va a estar en casa 3. En el caso de la carta de B, el Sol y Venus en Libra van a estar en casa 7 y la Luna geminiana va a estar en casa 3. Bien. Importante saber si hasta acá me van siguiendo. Ahora sí, me pueden decir si tienen alguna duda o si está todo bien, sigo explicando. Pero es importante saber que estamos todos en el mismo punto. Acá. Todo bien. Bueno. Fantástico. Bueno, a ver. Entonces, sinastría entre dos hermanas. Vamos a ver primero cuál es el aprendizaje de A, teniendo en cuenta que es ascendente en Libra. Un aprendizaje libriano en el ascendente quiere decir un aprendizaje justamente en el mundo vincular, en los vínculos, en el complemento, en mi relación con el otro, sea quien fuere, ¿sí? Los vínculos de pareja a lo largo de la vida de una persona con ascendente Libra son importantísimos más que para el resto de las personas, porque están hablando del punto central del aprendizaje de vida de ese individuo. Entonces también la estética va a ser fundamental, la belleza,
La seducción va a ser fundamental. Ese juego libriano de invitación, ¿no? De diplomacia, ¿no? Como aprender a ser polite, digamos. Ese es el aprendizaje de un ascendente en Libra, en general, a grandes rasgos. Ahora, esta persona es Sol en Capricornio, Luna en Aries, en casa 7. Esto evidentemente lo dejo en claro de vuelta, es una especulación, son ejemplos para analizar posibles dinámicas vinculares. Lo interesante de esto es que suelen darse muy frecuentemente este tipo de casos. Entonces, un Sol en Capricornio, en casa 4, o sea, su esencia, ¿se acuerdan? ¿Sí? Su centro, su ser profundo, esencial, va a tender a tener metas claras, a ser tradicionalista, ¿sí? La importancia de las tradiciones, es un Sol en 4, también Sol en Capricornio en casa 4. Las tradiciones son importantes, la familia va a ser importante, puede que se exprese mejor en un ambiente seguro emocionalmente, ¿no? En lo conocido. Y al mismo tiempo, en cuanto al mundo vincular de A, vemos que hay una luna en Aries, que desde el mecanismo, la luna en Aries, cuando se siente en jaque, cuando se siente emocionalmente insegura, ladra, ¿no? Ataca, muestra los dientes. Evidentemente, desde el mecanismo lunar, el ascendente, desde el mecanismo lunar ariano me refiero, ¿no? El ascendente en Libra es inaccesible. Digo, el aprendizaje pasa de largo. Y bueno, y va a pasar de largo las veces que haga falta. Y va a seguir volviendo, evidentemente, como ya sabemos. Pero es importante, para esta persona va a ser importante, hacer un trabajo muy profundo con su mecanismo lunar. Otra hipótesis es que esté proyectado ese mecanismo lunar. Que el Sol en Capricornio, en casa 4, esté cómodo yendo de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, ¿sí? Y que atraiga de afuera la energía ariana. Entonces primero va a tener que hacerse cargo de su luna, o sea, llevar la conciencia a la energía ariana, es un trabajo larguísimo, ¿no? Pero de concientización de que ese mecanismo, esa rabia acumulada es de ella, ¿sí? Que se la actúan los demás, pero es de ella. Pero bueno, pongamos por caso, hagamos de cuenta que esta persona vive su luna en Aries, en luz, y que se pelea con todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿dónde va a haber reflejado probablemente su ascendente libriano que niega? Porque es una persona con una energía masculina fuerte, ¿no? Vamos a ver entonces que Venus está en la casa 3. Las casas 3, 7 y 11, las casas que son análogas a los signos de aire, pueden ser proyectivas, ¿sí? No es que siempre lo sean, pero puede darse que proyectemos los contenidos de esas casas en el exterior, o sea, en hermanos, hermanas, primos, parejas en la 7 y amigos, grupos, redes en la 11. Entonces, vamos a ver la carta de la hermana, la carta de B. B es Barbie, ¿no? Es Sol-Venus en Libra en casa 7, con el ascendente inverso. Ya vamos a hablar del ascendente. Pero podemos pensar que si todos los arquetipos están en luz, la estética, la diplomacia, los buenos modos, la cordialidad va a ser natural en esta persona. Es una persona. ¿Vieron esas personas que da gusto estar cerca de ella? Como que atraen a los demás, ¿no? Sin proponérselo, pero. Y no del modo leonino, me refiero, no del modo artista en el escenario, sino que simplemente es agradable estar en contacto con esas personas. Bueno, en este caso, Sol-Venus en Libra, en casa 7, también hay una gran destreza para saber cómo moverse en lo
en lo social, ¿sí? Más allá de la estética, de la belleza, de la seducción, la capacidad para moverse con soltura en los ámbitos sociales. Bien, entonces es probable que el gran aprendizaje de A se vea reflejado por B, ¿no? Es decir, en tanto que A siga identificada exclusivamente, porque digo, está bien, si es Sol en Capricornio, es Sol en Capricornio, y es Luna en Aries, es parte constitutiva de quién es, evidentemente, pero mientras siga identificándose exclusivamente con esta energía capricorniana ariana, ¿no? Que también tiene, bueno, es la meta clara, digo, es Capricornio pone la meta clara y la luna en Aries es el motor, la maquinaria para conseguirla, es puro palo y palo, ¿sí? Mucha energía masculina. Venus en Sagitario también puede dar un componente también, inclusive como guerrero amazónico, ¿no? Una Venus en fuego. Pero en tanto que no empiece a incorporar energía libriana, todo su ascendente, toda su energía libriana la va a actuar la hermana, con los conflictos que ya se pueden imaginar. Entonces, la polarización puede ser mayor si A no introyecta Libra, porque va a proyectar su energía libriana en su hermana que felizmente la actúa y de un modo natural. ¿Sí? Bueno, ahora B es ascendente en Aries. Entonces, evidentemente, acá el desafío es obviamente opuesto. Tanto, tanto el Sol como Venus, digo, tanta energía libriana, si no se introyecta su opuesto y complementario, bueno, lo va a actuar la luna en Aries de A para el horror, el espanto de cómo puedes actuar de una manera tan salvaje, ¿no? Tanta, digamos, tanta diferencia, tanta polarización llevada a un extremo, es consecuencia de no introyectar, de no ser consciente energías que son nuestras, que nos pertenecen, pero que por X razón no vemos en nosotros mismos, ¿no? Evidentemente, aún una persona con Sol y Venus en Libra, en casa 7, la energía ariana no le va a resultar fácil, por lo menos en los primeros años o a veces décadas de vida. Digo, evidentemente no podemos seguir mucho más allá en el análisis porque no sabemos nada más de estas cartas. Digo, son el ejemplo para ver los ascendentes de estas dos personas. Habría que ver dónde está Marte en la carta de cada uno, etcétera, ¿no? Como regente de Aries y demás. Entonces, este es un pequeño ejemplo como para empezar a hacer un esbozo de cómo ciertos emplazamientos planetarios reflejan una problemática determinada en el vínculo, pero en realidad estas dos personas se están mostrando mutuamente lo que tienen que aprender, en tanto que no actúen la totalidad de su carta, o por lo menos en este caso, en tanto que no incorporen un poco de energía al ascendente, la polarización va a ser eterna. Pero es una oportunidad, bueno, es un ejemplo bastante arquetípico el que elegí, pero es una oportunidad fundamental, digamos, para incorporar la energía opuesta y complementaria, ¿sí? Bien, ¿hasta acá se entiende? ¿Hay alguna consulta, alguna duda que quieran comentar, quieren compartir? Si no, seguimos adelante. Pues, ¿puedo yo decir algo? Sí. Quería yo hablar un poco más de la casa 3 de las dos. Em, ¿Será que siendo igual Sagitario y Géminis opuestos complementarios en la casa 3 ambos, Ujú. y siendo los dos Géminis y Sagitario signos de aprender, aprendan ellas mutuamente y siendo la casa de los hermanos, ¿no? O hermanas, aprendan mutuamente uno del otro y en la Luna y en Venus que son pues cuestiones más como sensibles o femeninas o introspectivas, ¿no?
Entonces Sí, también me llama la atención eso, como igual de esa forma también pueden reflejar o aprender cuestiones más emocionales que tal vez choquen en lo otro, sí. pero en esto tal vez pueden como entenderse a un nivel más sensible y profundo y aprender una de la otra, les dé curiosidad la una de la otra. Ahí dijiste algo clave. Sí, 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 totalmente. Concuerdo con lo que decís. Y que hay una palabra clave para esto que estás diciendo, como para cerrar con broche de oro lo que dijiste. ¿Cuál sería? ¿En qué punto podrían empezar a dejar de polarizarse? ¿A través de qué? De la curiosidad y el querer aprender una de la otra, o sea, como les intriga. De la comunicación, Ah, ok. ¿no? Digo, insisto con esto, evidentemente no sabemos dónde está Mercurio en la carta de cada una, pero está muy bien lo que decís, porque ahí hay un punto clave. Digo, A va a tener, su trabajo de toda la vida es con Venus y es con Libra, pero justamente esa luna geminiana naturalmente tiende puentes de diálogo, porque es así, es su talento también, ¿no? Entonces, me parece que desde la comunicación entre las dos personas, si se puede llevar a cabo una comunicación positiva, hay un punto de encuentro y probablemente un comienzo de la resolución de un potencial conflicto como el que acabo de esbozar. Sí, pero está bien lo que decís. La casa 3 es clave para las dos personas, totalmente. Aparte, obviamente, que se trata de hermanas, ¿no? Pero sí, 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 concuerdo con lo que decís. Bueno, vamos a seguir adelante ahora. Vamos a ver ahora un ejemplo un poco más completo, pero antes de meternos en estas dos cartas, ¿sí? De vuelta es un ejemplo, una pareja, A, un hombre, B, mujer, y ahora nos vamos a meter en las cartas de los dos. Pero primero es importante tener en cuenta esto. Antes de meternos en planetas y en arquetipos planetarios, digo, vamos a ver lo más básico. Es importante que a la hora de hacer una sinastría, partamos de lo más elemental, que es el conteo de elementos y cruces. Entonces, es como un pequeño protocolo del conteo, de cómo llevar a cabo el conteo. O sea, los planetas, vamos a considerarlo como un punto, el Sol y la Luna, los luminares, dos puntos. Esto me refiero a planetas todos, ¿eh? Personales y transpersonales, Quirón, todos. Sol y Luna, dos puntos, y el planeta regente del ascendente, vamos a darle un punto más. Esto quiere decir que, por ejemplo, si el ascendente es Capricornio, Saturno va a tener un punto más uno. Si el ascendente es Leo, el Sol va a tener dos puntos más uno, tres. ¿Sí? Entonces, en este caso, en la carta del hombre, empezamos por el fuego. Yo eh, doy por hecho que ya todas las que están presentes saben hacer el conteo. Lo hacemos rápido para seguir adelante. Fuego. Tenemos Quirón, uno más 2 de la Luna en Sagitario, 3 más uno de Mercurio, ¿sí? 4 en fuego. Tierra, tenemos 2 puntos, que son de los 2 puntos del Sol en Capricornio, no hay nada más en tierra. Aire, tenemos Marte en Libra, un punto, pero como es el regente del ascendente, damos un punto más, 2 puntos, más Venus en Acuario, 3. Y en agua tenemos a Júpiter en Cáncer y a Saturno en Escorpio. Entonces, hay un predominio del fuego. No es exagerado, pero hay un predominio del fuego. Cruz cardinal, tenemos 1, Júpiter en Cáncer, 2, 3, Marte en Libra, 4, 5, el Sol en Capricornio. Después, cruz fija, Quirón, 1, Saturno, 2, Venus en Acuario, 3. Y cruz mudable, tenemos solamente en Sagitario, tenemos 2 de la Luna más 1 de Mercurio, 3 puntos. Bien, la carta de B tenemos 5 en fuego,
¿sí? O sea, la luna en Aries, 2 puntos, 2 más del Sol en Sagitario y 1 más por Mercurio en Sagitario, 5 puntos. No hay tierra, aire tenemos 2, Saturno en Géminis y Júpiter en Acuario, y agua tenemos 4 puntos, ¿sí? Que son Marte, que le damos 2 puntos como regente del ascendente, Venus, ambos en Escorpio, y Quirón en Piscis. Cruz cardinal tenemos 2 puntos por la luna en Libra. Cruz fija tenemos 4, ¿sí? Que son los 2 de Marte, más Venus, más Júpiter en Acuario. Y la cruz mudable tenemos 1, Saturno en Géminis, 2, 3, 4, Sagitario, 5, Quirón en Piscis. Entonces, la modalidad de A, del hombre, es Aries y de fuego cardinal. La modalidad de ella, de B, es fuego mudable. Entonces, su modalidad Aries y Sagitario. Bueno, a priori, si nos basamos en eso, que no es menor, no es un dato menor, vemos una compatibilidad. O sea, el modus operandi del hombre es ariano, ¿sí? Es proclive a la acción, y el modus operandi de B, de la mujer, es sagitariano, ¿sí? También entusiasmo, extroversión. Entonces, evidentemente, como hablamos de 2 signos del mismo elemento, vemos que en el conteo, en la modalidad, hay una posibilidad de encuentro, ¿sí? Encuentro fluido. Bien, vamos a ver entonces los luminares. Sol capricorniano y un sol sagitariano. Bueno, evidentemente estamos hablando del fuego y tierra, entonces son elementos antagónicos. Una cosa antes de seguir. Me parece que es obvio, pero lo quiero dejar en claro por las dudas. Esto no es determinista de ninguna manera, ¿sí? No es ni predictivo ni determinista en absoluto. Ni quiere decir que un sol en Capricornio se lleve necesariamente bien o mal con un sol en Sagitario, ni nada por el estilo. Estamos haciendo un ejercicio de análisis, un esbozo, con un ejemplo de cómo pueden ser las dinámicas vinculares, nada más, ¿sí? Bien, entonces, Sol con Sol, digo, el Sol capricorniano lo vimos en el ejemplo anterior, un Sol que tiene claro los objetivos, ¿sí? El destino, sabe cómo llegar a través de procesos largos, de constancia, de trabajo, de esfuerzo, ¿sí? De disciplina, a lo que quiere, a la meta que quiere alcanzar. Y el Sol en Sagitario no ve metas, el Sol en Sagitario recorre el camino, la meta no le importa para nada, es el viajero, ¿sí? Bueno, pero A es Luna en Sagitario. Entonces esto se ve muchísimo, las compatibilidades Luna-Luna, por ejemplo, ¿no? O Luna-Sol. Porque el mundo emocional de A va a necesitar cierta carga de aventura, cierto entusiasmo, ¿sí? El conocimiento va a ser muy importante, por lo menos para satisfacer esa necesidad de seguridad emocional. Entonces el Sol en Sagitario está feliz, ¿sí? Pueden darse viajes espontáneos. Tal vez el Sol en Capricornio es el que va a ir planificando un poquito, pero los viajes pueden ser un motivo de encuentro, inclusive muy profundo para dos personas con estas energías. Y la Luna en Aries y la Luna en Sagitario también van de la mano. La Luna en Sagitario propone una aventura y la Luna en Aries ya está en la esquina, arrancó el viaje. Entonces, Luna de A con Sol y Luna de B, vemos que hay, digamos, una compatibilidad energética. El mundo emocional de los dos se comunica, hay una sintonía. Y la esencia de la mujer, su esencia, su yo, conecta con las necesidades emocionales de A.
¿sí? Del hombre. Ahora, el tema es que tanto el Sol en Capricornio como el Sol en Sagitario van a tener que llevar a cabo un trabajo para poder encontrarse, para poder brillar y así, digamos, ayudar a que el otro brille también, ¿no? Como pareja. Evidentemente, el desafío para el Sol sagitariano es la estructura, es el límite, que para el sagitariano hablar, para un Sol sagitariano, hablar de límites es casi que mala palabra. Pero es importante que pueda, de alguna manera, contener, no digo encarcelar ni encapsular ni nada, sino contener toda esa energía, porque si no, el Sagitario ya se fue hasta 50 kilómetros y Capricornio todavía no avanzó. Entonces estamos hablando siempre en términos de dos personas que tienen un vínculo y que quieran construir un vínculo. Imagínate que si yo me paro, ¿no?, en la identificación absoluta con el Sol en Capricornio, Tierra y Fuego, Capricornio contra Aries y Sagitario, digo, bueno, si estamos en aquello con lo que nos identificamos y nada más, bueno, sí, ya vemos que el vínculo es imposible. Desde esa estrechez mental me refiero, ¿no? Por eso digo que es un trabajo de conciencia esto que estamos haciendo a la hora de analizar una sinastría, particularmente las nuestras, con nuestros vínculos. Bien, Mercurio, acá como habían comentado antes, bueno, acá también en este caso la comunicación es esencial, porque los conflictos que pueda llegar a emerger se pueden hablar con una predisposición al diálogo franca, abierta, en la cual los dos puedan expresar lo que piensan, ¿no? Puedan hacer como sus conceptualizaciones filosóficas, ideológicas acerca de lo que les sucede, o acerca de lo que piensan en general en la vida, ¿no? Ahora, Venus, que dijimos que en la carta de un hombre representa al ánima, o sea, su esencia femenina. La esencia femenina, ya sea entendida como lo que le atrae de una mujer o como su propia energía femenina, expresada, consciente, va a tender, o va a tener, mejor dicho, un tinte altruista, idealista, intelectual, mental, a veces un poco de, si se quiere, hasta platónico, ¿no? Es una Venus para la cual los vínculos son antes que nada fraternales, incluso los de pareja. O sea, es importante que la persona con la que este hombre se vincula, ¿no? La mujer con la que se vincule, que tenga también ciertos intereses sociales o culturales, o compartir algunas hasta utopías, inclusive, ¿no? Bien, en el caso de la mujer, Venus está en Escorpio. Bueno, en el caso del hombre, en Acuario en la casa 11, ¿sí? Venus en Escorpio en la casa 8. Entonces, la esencia femenina de esta mujer va a ser emocional, va a ser intensa, súper emocional y súper intensa. Digamos que sabe nadar, sabe sumergirse en la profundidad y a veces en la oscuridad de las emociones, ¿sí? Y de los sentimientos humanos. Entonces, vemos Sol en Sagitario, Luna en Aries, Venus en Escorpio. Dígame una palabra que le venga a la mente con esa combinación que yo acabo de describir. Intensa.
creo que todos pensamos en la misma, ¿no? Lo dijiste vos, muy bien, y creo que todos pensamos en lo mismo. Exactamente, es una energía súper, súper intensa, ¿sí? Es explosiva, profundamente sensible, emocional, ¿sí? Idealista también. Deseante, excelente. Sí, 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 sí. Alice. Sí, muy bien. Deseante, totalmente. Totalmente. Bien. Seguimos con Marte. Bueno, Marte en Libra en casa 7 y Marte en Escorpio en casa 8. En el caso del hombre, aquello que desea, su forma de accionar, yo siempre que hablo de Marte en Libra, uso el ejemplo del Aikido, ¿no? Este arte marcial que utiliza la fuerza del atacante en su contra. No, no acciona de modo frontal, no ataca, sino que no solo que se defiende, sino que utiliza la fuerza del agresor en su contra. Marte en Libra es eso, ¿no? Es como esa imagen del Aikido. Entonces, ahí pasa lo mismo que dije en el ejemplo de la luna en Aries en 7. Ahora, si esta persona no reconoce su energía marciana, si no incorpora, si no introyecta Marte, va a aparecer afuera, ¿sí? Entonces va a atraer a mujeres con una energía marciana, ¿sí? Si la hace consciente, la va a traer igual, porque es Marte en 7. O sea, la energía que este hombre atrae es una energía marciana. Pero ahora, si la hace consciente, si esta persona es consciente de su energía marciana, bueno, el vínculo es mucho más factible, ¿sí? Mucho más saludable. Bien. En tanto que ella, Marte en la carta de una mujer dijimos que era el animus, ¿no? La energía masculina en una mujer, o también el tipo de hombre que esta persona atrae. Ya vamos a ver un par de pasos más adelante una posible dinámica escorpiana. Bien, Júpiter dijimos que era la guía, el ángel, la brújula interior, nuestro timón profundo, la gracia, la abundancia, la expansión. Entonces, esta persona, esa sensación de expansión, de gracia, de abundancia, la encuentra en Cáncer, en la casa 4, o sea, en el ámbito de la sensibilidad, en un ámbito más bien íntimo, ¿sí? Júpiter en Cáncer, aparte de que está exaltado, es el que da, ¿no? El que tiene tanto para dar que no puede evitar dar, incluso cuando el otro no le pide. Entonces es una dificultad a veces de Júpiter en Cáncer. En tanto que Júpiter en Acuario encuentra ese estado de gracia, de expansión, en los proyectos sociales, es decir, en todo aquello que Venus en la carta de A representa. O sea, todo aquello que justamente el ánima del hombre A representa, para B implica un estado de confianza, de abundancia, de gracia. Entonces acá, en este caso, porque digo, evidentemente, ¿no? Si yo veo Venus y Marte, Venus en Acuario y Venus en Escorpio, son signos de la misma cruz, estarían en cuadratura, ¿sí? Habría un contacto tenso. Evidentemente, cuando Venus en Acuario está pensando en planes a futuro y en utopías para salvar a la humanidad, Venus en Escorpio dice, vení que te quiero todo para mí, sos mío, no te vas a ningún lado, ¿no? Entonces puede también haber un
un conflicto en ese sentido. Pero vamos a ir un paso más. Esbócenme así, en 2 palabras, ¿qué creen que sucede con Saturno en Escorpio en la casa 8 de A? ¿Cómo afecta a Marte-Venus en 8 en la carta de la mujer? Estamos esbozando, ¿eh? Siéntanse libres Es una de sexualidad decir lo que piensen. reprimida, ¿no? ¿No es una sexualidad reprimida ahí, en 8, el Saturno? Y la otra tiene muy exacerbado la sexualidad muy probablemente con Marte y Venus. Bien, exactamente. Acá hay una cuestión clave. Si yo veo esta sinastría, estas 2 cartas, en cuanto a al eros de ella, o sea, Saturno puede inhibir inconscientemente, pero puede inhibir la expresión natural, intensa, erótica, sexual de B. Ahora, esto es una primera lectura, digo, sería evidente pensar eso, pero Saturno trabajado a lo largo del tiempo, ¿sí? Si esta persona, por ejemplo, una persona, si yo veo esta carta, la carta del hombre, bueno, sería fundamental hacer algún tipo de terapia, ¿no? O sea, es imprescindible. El dispositor del sol de una persona en la casa 8 en Escorpio, bueno, su estructura también va a estar ligada a la capacidad para bucear en esa profundidad que para la mujer B es natural desde su Venus y su Marte, ¿sí? Desde su Eros, desde su feminidad y su Animus. Entonces, evidentemente es probable que por un tiempo, o en los primeros años, esta persona, digamos, la sexualidad no le sea fácil o incluso agradable. Puede que la evite, puede que intente o reprimirla o sobrecompensarla, ¿sí? Pero es imprescindible que esta persona lleve a cabo un trabajo que puede ser terapéutico, de autoconocimiento, de autoconocimiento. Y una vez, en caso de que pueda encontrar esa estructura, de que pueda encontrar ese autosostén interior, acuérdense que Saturno introyectado es un endoesqueleto, es una estructura interna, ¿sí? Saturno en 8 en Escorpio, como exoesqueleto, como coraza, ¿sí? Me, me las paso todo por la piedra, ¿sí? Pero introyectado, consciente, es la capacidad, es como si fuese a bucear el pantano más oscuro, más profundo, pero tiene su cadena o su soga hacia la superficie, ¿sí? O un junco que está en un pantano lleno de lodo, ¿sí? Tiene sus raíces en la tierra, en esa tierra, y sabe descender a esos pantanos. Entonces, puede incluso hasta ayudar o hasta ser beneficioso para la expresión tan intensa del eros de esta mujer, ¿sí? Porque no solamente de un modo sexual y erótico, pero también emocional, ante arranques emocionales o ante una sensación de intensidad emocional desbordante, esta persona, con Saturno trabajado, podría, digamos, ayudar o ser de sostén en el cual este agua intensa pueda, digamos, navegar un poco más segura. ¿Se entiende esta dinámica? ¿Más o menos? Bien. Y terminamos con Quirón. Quirón en Leo, casa 5. Quirón en Piscis en casa 12. Bueno,
A ver, Quirón en Piscis en casa 12. Sumado, digo, si faltaba alguien, ¿no? O sea, ya está, estamos todos. En el caso de B. Yo hablaba de la importancia de hacer terapia en el caso de la carta del hombre, la carta de A. Bueno, en este caso, ni que hablar, ¿sí? Ante una intensidad emocional tan grande, una intensidad energética tan grande, pero también heridas que tienen que ver probablemente con ancestros, con el árbol genealógico, o incluso de esto es personal, digamos, va de acuerdo con la visión de cada uno, pero inclusive arrastradas de vidas anteriores. O sea, venir a sanar eso, venir a sanar una herida tan profunda, es necesario pedir ayuda, ¿sí? Entonces, más aún, este Saturno en 8, en Escorpio, digo, Saturno en 8 inclusive puede verse a veces en la carta de grandes terapeutas. Sin ir más lejos, si no recuerdo mal, Freud creo que era Saturno en Géminis, en casa 8. Digo, es esa capacidad para bajar al inframundo, ¿sí? Para bajar y volver entero, habiendo visto la sombra, habiendo visto habiendo sentido el hedor del inframundo, pero volver con esa solidez interior. Bien, me gustaría escuchar si tienen algún comentario o algo que quieran preguntar con respecto a esto puntualmente, me refiero, ¿no? Esta sinastría. Bueno, yo te iba a decir de ese Saturno que al principio podría parecer una maldición, obvio, que parece que es la estructura o como que si fuese el timón para poder hacer una sinastría entre estas dos personas. Quizá si fuesen a conocerse en un momento obvio donde son jóvenes los dos, igual y no funcionan, pero quizá en una relación, por eso es importante saber cuántos años tienen, obvio, ¿no? Porque Claro, sí, quizá sí, 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 en sí. una época de su vida donde los dos están maduros, funcionaría muy bien con ese Saturno en 8, ¿no? Que es como que le daría como mucha estructura a la relación de ambos, ¿no? Sí, No sé, ella también con esos planetas en 8, como estimulando a él para que experimente esa casa 8, ¿no? Pero él con una maestría, con una estructura, a mí me parece eso que es bien importante saber en qué parte están las de sus parejas, porque vidas. también, exacto, Sí, porque si le vas a hacer una asignación a unos chavitos de veintitantos, pues no han sí. tenido ni un primer retorno de Saturno, ¿no, Sebastián? Entonces, es lo que te quería Absolutamente. preguntar. ¿Ahí qué verías? Cosas Bien. menos puntuales, ¿verdad? Sí, sí, Gracias. totalmente. Y Y qué si gusto verte, Sebastián. fuesen... Perdóname, llegué un poquito tarde, pero me da mucho gusto verte. Igualmente. Va, yo no te veo, pero te escucho. No te veo acá en la pantalla, pero un gusto también saludarte. En este caso, si fuese el ejemplo que decís vos, ¿no? O sea, chicos jóvenes o en sus adolescentes, en general, la conciencia solar tarda un poco más en emerger con todo su brillo, ¿no? O sea, entonces probablemente desde las lunas se hubiesen vinculado fantástico. Ahora, cuando a la primera crisis, tal vez salen los dos corriendo. Él de la luna en Sagitario, ¿sí? Y ella de la luna en Aries. Pero justamente es lo que decís vos. Por supuesto que estos son ejemplos en el aire. Ahora vamos a ver un tercer ejemplo concreto. Pero hay que tener en cuenta exactamente las edades, qué tipo de vínculo es. Si yo hubiese dicho en lugar de hombre y mujer, carta de hermano y hermana, o hermano y hermano, bueno, el análisis evidentemente sería otro. Pero sí, 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 todo lo que mencionás son puntos que hay que tener presentes. Edad, cuánto tiempo hace que están juntos, qué tipo de vínculo es. Totalmente. Bien, ¿alguna consulta más? Si no, seguimos adelante, ¿eh? Bueno, entonces, lo que vemos acá es el paso siguiente, que es la
la carta superpuesta, o sea, las cartas superpuestas. Y esta sería la sinastría concretamente, ¿no? Vemos acá, dice, ¿no? A, o sea, el hombre, los planetas del hombre se encuentran en el interior de la carta y los de B, los de la mujer, en el exterior. Entonces, como en este caso los dos son ascendentes en Aries, bien, vemos que caen en el mismo lugar que antes, en la misma casa que en el gráfico anterior. Bueno, acá es un poco más claro verlo, ¿no? La conjunción Saturno de A con Venus, Marte de B. También tener en cuenta que no lo había mencionado, pero evidentemente, o sea, Marte en Escorpio es el planeta más importante de la carta en este sentido, porque es el regente del ascendente de B. Entonces, va a ser imprescindible un trabajo con la ira, que esta persona lleve a cabo un trabajo para canalizar su furia, su ira, de una manera saludable, ¿sí? Como, o sea, su agresividad, digo. No hace falta llegar al punto de la ira, pero en casos extremos sí. Entonces encontrar un buen método para que esta persona exorcice el exceso de agresividad. Bien. Ahora, también hay un par de cuestiones para tener en cuenta. Yo no voy a analizar todas por una cuestión de tiempo, pero fíjense en una cuestión. Acá no tracé aspectos porque quiero que me lo digan ustedes. Acá veo que Sara levanta la mano. Sí, Sara, ¿querés decir algo? Hola, sí, hola. Sí. Perdón si lo has dicho antes, que he llegado un poquito tarde, ¿vale? Pero en el caso, claro, aquí has dicho que al ser el mismo ascendente se alinean de Sí. esta forma. Si el ascendente es diferente, ¿cómo se superpone una carta encima de otra? Te lo voy a mostrar después con el tercer ejemplo, que lo vas a ver Ah, bien, vale. porque como son ascendentes diferentes, están las casas de las dos cartas y sí, como decís vos, o sea, se alinean de un modo distinto. Tiradas. Eso ya lo vas a ver después en el último ejemplo. Vale, gracias. No, nada. Bien, entonces, acá yo no tracé aspectos porque quiero también incentivarlos a que desarrollen también de un modo visual la detección de aspectos. Vamos a dar cuenta que todos los planetas están en el grado, pongamos por caso, 15, ¿sí? O sea, no va a haber diferencia de orbe. Todos los planetas de las dos cartas están en el grado 15. Es un ejemplo, simplemente, pero hagamos de cuenta que sucede así, de esa manera. Bien. Mar, sí. Veo que levantas la Pues mano. sí, a lo que estás comentando ahorita, pues Sí. creo que el aspecto que no vimos fue el Saturno de B, el Géminis, a la casa 9 de los dos, ¿no? Fantástico. Sí, 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 sí. Perfectamente. Ahora vamos a eso, justamente vamos a eso. Eh, entonces, vamos a dar cuenta que están todos en el grado 15 de cada signo. Entonces, por ejemplo, ¿qué configuración se forma en la cruz cardinal? ¿Qué tenemos en la cruz cardinal? Oposición. Bien, hay dos oposiciones, ¿no? O sea, Luna de B, Marte de A y Sol de A, Júpiter de A. En la cruz cardinal, Aries, Cáncer, Libra, Capricornio. ¿Sí? ¿Ven estas dos oposiciones? En la carta de A, en la carta del hombre, él ya tiene una T cuadrada acá. ¿Sí? Con el ápex en Marte, Marte, Júpiter, Sol. Él ya tiene esta configuración, ¿sí? Marte en cuadratura con Júpiter y en cuadratura con el Sol, y el Sol oposición Júpiter. Entonces, él ya tiene esa T cuadrada. Ahora, la Luna de B activa esa T cuadrada y completa lo que llamamos un cuadrado cósmico, ¿sí? Que son 4 cuadraturas. Yo no quería trazarlo justamente para eso, para que lo puedan ver de esta manera, que puedan empezar a detectarlo de esta manera. Después, evidentemente, hay que hacer un trabajo exhaustivo de calcular grado por grado para ver el orbe, etc. Por eso dije que
Esto vamos a tomarlo como ejemplo como si estuviesen todos en el grado 15. Quiero comentarles también que en Red Holística tenemos un curso especial acerca de aspectos. Es una especialización en aspectos planetarios que se lo recomiendo totalmente porque hacemos análisis de cada uno de los aspectos y también en ese curso, que lo pueden conseguir online, les enseño también a detectar aspectos de un modo visual. Esto no quiere decir que después no vayan a trazarlo, pero para en una primera lectura, en un primer pantallazo vista de la carta, poder ver arquetípicamente, en el arquetipo del mandala zodiacal, ver cuáles son los contactos, dónde están esos aspectos que después lo van a ir trazando, pero es importante a medida que van preparando la carta, ir incorporando esa información. Eso lo tienen todo en un curso especial intensivo de aspectos que lo pueden encontrar en la página de Red Holística, ¿sí? Entonces, acá vemos esa T cuadrada de las que le hablaba recién. Bien. Y Saturno, como preguntaba recién, en Géminis, en casa 3, Saturno de B, forma con Quirón de B, o sea, están en cuadratura, ¿sí? Quirón, Saturno. ¿Qué más tenemos en la cruz mudable? Bueno, todo este Sagitario. Sol, Mercurio de ella, Luna, Mercurio de él. Entonces acá se forma una gran T cuadrada, con Quirón como ápex, ¿sí? Que va a poner también de manifiesto una cuestión clave, que es la dificultad de ella para tender puentes de diálogo. La dificultad especulada, posible, potencial, ¿sí? Ella ya de por sí es Sol-Saturno y Mercurio-Saturno, cuadratura con Quirón. Digo, la expresión sagitariana, ¿sí? Por muy Sol-Mercurio que sea, no la trajo fácil, ¿no? O sea, oposición Saturno, cuadratura Quirón. Ella va a tener que hacer un trabajo fundamental en cuanto a la expresión de su Sol y Mercurio, probablemente acotar un poco ese exceso sagitariano natural, ¿sí? Esa desmesura, porque también es probable que cuando se exprese, que un Mercurio en Sagitario, ¿cómo se expresa? ¿No? Da cátedra, ¿no? O sea, da clases, no dialoga. Es probable que cuando se exprese naturalmente, o con un exceso de convicción en lo que dicen, sus ideas y su entusiasmo, se encuentre enfrente ¿con qué? Con el no, con una pared, con el no, hasta acá llegaste, o con la sensación de que sus ideas, de que su percepción mental, intelectual e ideológica no es adecuada, que también es una forma que toma la herida quironiana a veces, ¿sí? Quirón-Mercurio. Ni que hablar con un Sol Mercurio sagitariano. Entonces, la Luna y Mercurio de él, de A, activa esa T cuadrada. ¿Se entiende? En la sinastría, concretamente, los planetas en este caso de A, del hombre, activan un trabajo que la otra persona tiene que llevar a cabo. Y un trabajo doloroso porque implica Saturno, Saturno-Sol, Quirón-Sol, Quirón-Saturno. También esta persona, por más que hayamos visto el Sol en Capricornio de él, Saturno en 8 de él, bueno, esta persona puede tener tendencias superyoicas. Me refiero a B, a la mujer, ¿sí? Puede tener tendencias superyoicas. O sea, Sol, Saturno en cuadratura con Quirón. Entonces probablemente el Sol en Capricornio de él actúe aspectos saturninos de ella. Bien, vamos a ver un tercer ejemplo.
Esta sinastría, bueno, en realidad no lo vimos como sinastría, lo vimos hace poquito en las clases que doy del módulo en el que vemos planetas personales. Estuvimos viendo Marte y Venus y vimos Marte y Venus en la carta de Napoleón y de Josefina, ¿sí? Que es súper, súper interesante. Pero ahora vamos a ver, ir un poco más allá, vamos a meternos un poco más en profundidad en estas dos cartas. Bien, lo único, díganme por favor si lo ven bien, porque yo como lo tengo acá, como es muy clarito comparado con el otro dibujo, confírmenme si lo llegan a ver bien, si igualmente puedo hacer un zoom. No, no era necesario, Sebastián, se veía bastante bien. Ah, vale, vale, perfecto. Porque aquí nomás vemos a menos que quieras ver una sola carta, de una en Sí, sí, una. sí, vamos primero Ah, vamos a, ok, a verlas perfecto. por separado, después vemos la simetría. Bueno, no sé si conocían la carta de Napoleón, pero bueno, Sol en Leo, ascendente en Escorpio, Luna en Capricornio, vemos Marte conjunción Neptuno en Virgo. No vamos a meternos con los transpersonales, después les explico por qué, pero como se trata de un ascendente en Escorpio, voy a mencionar un poquitito a Plutón y un episodio de la vida de Napoleón y de Josefina. Bueno, Napoleón es Venus, si lo llegan a ver acá, Venus en Cáncer, ¿sí? Grado 7 de Cáncer. Y Josefina es Sol en Cáncer, ascendente en Géminis, Luna en Sagitario. Bueno, para esto vamos a hacer el mismo trabajo que hicimos antes, ¿sí? Primero, vamos a hacer el zoom out. Bien. Conteo, modalidad, ¿no? Conteo de elementos y de cruces. En el caso de Napoleón, esto, bueno, después se los envío, ¿sí? Si quieren hacer el recuento ustedes. Lo hago un poquito más rápido para no perder tiempo con esto. Pero Napoleón es 3 puntos en fuego, 7 en tierra, no hay aire en la carta de Napoleón y 4 puntos en agua. 6 cardinal, 5 fijo, 3 mudable, ¿sí? O sea que en el caso de Napoleón la modalidad resultante es tierra cardinal, o sea, Capricornio, que justamente él es Luna en Capricornio. En el caso de Josefina, ya tiene 4 puntos en fuego, 3 en tierra, 2 en aire y 5 en agua. 7 puntos en la cruz cardinal, 4 fija y 3 mudable, ¿sí? Entonces, agua cardinal es la modalidad resultante. Agua cardinal Cáncer y ya es Sol en Cáncer. Vemos esa relación. Bien. Bueno, vamos a hacer un par de cuestiones. Si yo pienso un Sol en Leo y un Sol en Cáncer, si pienso en la definición, digamos, de manual, bueno, la necesidad de intimidad, de seguridad para irradiar la luz de un sol canceriano no tiene nada que ver con el despliegue histriónico de un sol en Leo. Entonces, podemos decir que cuando el sol en Leo naturalmente está brillando, está expresándose en toda su magnificencia, el sol en Cáncer se muere de inseguridad por la exposición, prefiere estar en casa, ¿no? Estoy hablando de grandes rasgos, evidentemente, pero bueno, evidentemente también estamos hablando de personas concretas con un entramado energético mucho más complejo que eso que estoy diciendo. Entonces, ese Sol en Cáncer de Josefina, ¿qué tenemos acá? Es Sol conjunción Marte, oposición Plutón. O sea, dijimos que Marte en la carta de una mujer habla de su animus, pero también habla acerca del tipo de hombre que le suele atraer, ¿sí? Marte-Sol, oposición Plutón, o sea, entre un hombre con características marciales, solares y con poder. Bueno, se casó con el emperador de Francia, ¿no? Un ejemplo más claro,
échale agua. En el caso de Napoleón, él es Venus en Cáncer. Se casa con Sol en Cáncer, ¿no? Una canceriana. Pero no con cualquier canceriana, porque obviamente, vamos acá, vamos a la carta de Napoleón. Miren qué tenemos acá. Oposición Venus-Plutón. En el caso de él, en el caso de ella, oposición Sol-Marte-Plutón. Obviamente, una persona Venus-Plutón, un hombre Venus-Plutón, va a tender a atraer. O sea, es muy difícil que atraiga o que se quede mucho tiempo con una dulce princesa élfica, ¿no? Va a necesitar intensidad, contundencia. Entonces, Venus en Cáncer atrae a este Sol en Cáncer. Conjunción Marte, oposición Plutón. Bien. Él es Luna en Capricornio, ella Luna en Sagitario. Bueno, como el ejemplo que vimos antes, pero en lugar del Sol, la Luna. Más allá de la definición de Luna en Capricornio y Luna en Sagitario, que ya creo que todos sabemos, todos conocemos, quiero comentarles que ya para el grupo con el que estudiamos Venus y Marte le conté esta historia, pero es fundamental para entender un poco esta dinámica. Luna de Napoleón en casa 3, ¿sí? Hermanos, entre otras cosas. Bueno, también la mente, la forma de aprender. Pero vamos a quedarnos con los hermanos. Y fíjense que la Luna está en el grado 28 de Capricornio, en la casa 3 de Napoleón. Y vamos a ver qué tenemos, o mejor dicho, dónde cae el grado 28 de Capricornio en la carta de Josefina. Casa 8. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende esto, no? Está claro. La Luna capricorniana de Napoleón, grado 28, cae en la casa 8 de Josefina. Bien. Obviamente la Luna en Capricornio, una de sus manifestaciones, a veces desde el mecanismo, es hacerse cargo de situaciones que muchas veces son ajenas, ¿no? Hacerse cargo de personas, hacerse cargo, ponerse la piedra, la mochila al hombro. Y hay una historia que tiene que ver con Napoleón y sus hermanos, que dicen que Josefina se llevaba muy mal con la familia de Napoleón, porque de alguna manera Napoleón y su familia tenían un origen humilde, eran de Córcega, ¿sí? Una región francesa pero súper relegada, y llega al puesto militar y de poder al que llegó, y a través de ese poder hizo que sus hermanos, digamos, elevaran su estatus social, los llevó a vivir a Francia, y bueno, como se hizo cargo de ellos, les mejoró la vida y se hizo cargo de ellos, ¿sí? Y Josefina detestaba esa situación, y detestaba ver que los hermanos no correspondían con sus actos a la generosidad de haberlos llevado a Francia a mejorarles la vida, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hizo esta mujer? ¿Qué hizo Sol Plutón? Hizo correr el rumor de que Napoleón tenía relaciones sexuales incestuosas con su hermana. Se lo comentó a un militar amigo de ella. Él le creyó, esparció el rumor, y al cabo de un poco tiempo todo el mundo estaba comentando la aberración de Napoleón supuestamente teniendo sexo con la hermana. Esto le costó inclusive, le costó mucho a nivel político también a él. O sea, todos los detractores de Napoleón se hicieron eco de ese rumor falso y lo usaron como excusa para utilizarlo en su contra, ¿no? La contra de Napoleón. Pero ¿qué pasó? Voy a volver a Venus
en Cáncer. ¿Qué características creen ustedes que busca un hombre con Venus en Cáncer en una mujer? Una mujer maternal, como que cuide, que nutre, sensible, Exactamente, intuitiva. exactamente. Bueno, después de este evento, digamos que este evento fue lo que catapultó el posterior divorcio de Josefina y Napoleón. Sensación de hogar, me dice acá Carolina. Exactamente, exactamente. Una mujer con rasgos maternales, tal cual, totalmente. Bueno, Josefina no pudo darle hijos a Napoleón. Se cree que era estéril y no pudo darle hijos a Napoleón. Y esos dos factores, o por lo menos esos dos factores, fueron parte de lo que llevó al divorcio de Napoleón y Josefina. ¿Sí? A ver, un poquito de zoom acá. Vamos a ver Quirón en la carta de Josefina. Esto, por supuesto, lo que yo voy a decir ahora nunca hay que tomarlo como una causa de la esterilidad de Josefina, pero me parece que es un aspecto súper importante para tenerlo en cuenta. Por un lado, Josefina es Luna Quirón. Por otra parte, la casa 5, la casa entre otras cosas, de los hijos, está regida por Venus, que también está en cuadratura con Quirón, formando acá una T cuadrada. ¿Sí? Bien, Quirón está en el grado 29 de Acuario en la carta de Josefina, y el grado 29 de Acuario cae en la casa del hogar, de la familia de Napoleón, que también era Quirón en 5. ¿Ven esa dinámica? Digo, es claro, ¿no? Cómo a través de la sinastría podemos ver cuestiones tan complejas y tan puntuales. Insisto, yo no estoy diciendo que esto se dio por este aspecto o por esta configuración, pero lo que sí digo es que es una probabilidad para entenderla como una correspondencia, ¿sí? No como una influencia o como algo que estaba predestinado, ni mucho menos. Es una correspondencia que es susceptible de ser analizada ahora, muchos siglos después. Entonces evidentemente hay que ser sumamente cuidadoso en una consulta con otro ser humano que quiera leerse su carta, su sinastría, a la hora de hablar de cuestiones semejantes. Evidentemente, lo dejo en claro por las dudas. Pero me parece simbólicamente interesantísimo analizar esta dinámica. ¿Sí? No solamente el hecho de que la luna en 3, traducido, de que el hecho de hacerse cargo de sus hermanos, hablo de Napoleón, haya tocado un punto tan sensible, ¿sí? Tan crítico en Josefina, que le haya llevado a fabular, perdón, confabular y a calumniar de esa manera a Napoleón, digamos, de un modo que le terminó saliendo mal a ella, porque fue una de las causas que llevó a su divorcio. Y que al mismo tiempo la otra gran causa, ¿sí? La aparente esterilidad de ella, se vea también reflejada, insisto, ahora, siglos después, pudiendo analizarlo, se vea reflejada en la casa 5, en la casa 5 de él, en la casa 4 de él, en esta T cuadrada, Quirón, Luna y Venus. Bien.
Bueno, y acá, respondiendo a la pregunta que me habían hecho hace un ratito, adentro tenemos la carta de Napoleón y por fuera la de Josefina, ¿sí? En este caso, la casa 12 de Napoleón va a caer en la 5 de Josefina, el ascendente de Napoleón va a caer en la casa 6 de Josefina, la casa 2 de él cae en la 7 de ella, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende ahora lo que preguntabas antes? Esa superposición de las casas, que no se veía en el otro ejemplo, pero en este caso sí. Entonces acá vemos, ¿no? Quirón de ella en la casa 4 de él. Y bueno, y acá sí tenemos todos los aspectos. Entonces, un par de cuestiones más vinculadas a estos protocolos, estos pasos a seguir. Conteo de cruces y elementos, todos los aspectos, digamos, si ya trazamos, si ya tuvimos la consulta con las dos personas por separado, ya hemos trazado los aspectos de las dos cartas individuales. Bien, después, cuando se baja la carta superpuesta, hay que trazar, y yo les recomiendo, esto lo hice como ejemplo, lo utilicé acá como ejemplo, ¿sí? Pero cuando preparan una sinastría real, tracen a mano todos los aspectos, se los súper recomiendo. Es muchísimo lo que ganamos en esos momentos de ir trazando, lo que vamos incorporando, la información que vamos incorporando es, a veces es súper reveladora y nos puede ayudar un montón a la hora de hacer un análisis, que si simplemente escribimos los orbes que queremos y bajamos la carta con los aspectos ya trazados. Totalmente, se los recomiendo 100%. Bien. Ok, acá te respondo, Sara. Sara me pregunta, ¿qué es lo que condiciona que se superpongan así y no alineado de otra manera? No, esto en realidad, cuando vos bajás las dos cartas en sinastría, la primera, de la cual escribís los datos, te va a aparecer en el centro. Entonces, la otra carta se organiza en función de la de adentro, de la primera, simplemente. Sí, sí, esa parte la entiendo, pero tú ahora decías, por ejemplo, la casa 11 de la persona A se alinea con la 5 de la B. ¿Por qué con la 5 y no con la 4? O sea, ¿qué hace que no gires esa rueda y la pongas donde quieras? Vale. A ver, espera. Voy a hacer un poquito de zoom y te muestro. Vamos a este ejemplo, ¿sí? Seguimos acá en la casa 12 de él, que cae en la 5 de ella. Fíjate la cúspide de la casa 5 de Josefina. Sí. ¿Ves que está acá, al comienzo de Libra? Ujú. A ver si volviendo a la anterior queda un poco más claro. La casa 5 está acá, al comienzo de Libra. Sí. Bueno, entonces esto es simplemente como se toma como referencia la carta interior, la carta exterior es como que la posición se adapta. Digamos, no tiene ningún significado más que una forma de organizar las dos cartas y de leer. O sea, Libra va a estar donde está, que es en Ah, se alinean los signos. comienzo. Claro, exactamente, Ay, no exactamente. lo O estaba sea, viendo. Vale, claro, vale. claro, Se claro. alinean los signos O y sea, luego las casas ya es donde caen según el signo. Vale. exactamente, Vale, exactamente. no lo O sea, veía. Libra está ahí, Libra cae al comienzo, ahí más o menos un cuarto de la casa 11 de él, y cae, bueno, o sea, Libra como tal, va a estar al final de la casa 4, pero bueno, la cúspide de la 5 está en Libra, ¿se entiende esto, no? Sí, sí, Entonces, ahora sí. tenés los Sí. dos Vale, signos y de gracias. acuerdo, no, por nada, de acuerdo a la ubicación de la carta de adentro, se acomoda la de afuera. Bien.
Bueno, ¿por qué no vimos transpersonales? El 8 de mayo vamos a empezar una especialización en sinastría que va a durar 4 clases, 8, 15, 22 y 29. Y para los transpersonales, yo quiero compartir con todos ustedes que se inscriban a la especialización un apartado distinto, que es importante, o sea, lo van a recibir inclusive antes de la primera clase, ¿sí? Para que lo puedan ir leyendo y que puedan, si no están familiarizados con el concepto, entrar en contacto con el concepto de las polaridades y los núcleos energéticos. Porque Urano, Neptuno y Plutón, cuando existe polaridad en las cartas, forman núcleos energéticos, núcleos que tienen que ver con elementos determinados, con casas determinadas, con planetas determinados, y eso de alguna manera reorganiza la información. No nos da tiempo hoy para ver eso, porque no solamente que es complejo y largo, sino que probablemente muchos de ustedes no estén familiarizados con el concepto. Yo por eso quiero compartir con ustedes, antes de la especialización, cuando se inscriban, un apartado en PDF donde va a estar bien detallado, explicado qué son las polaridades y los núcleos. Porque también es imprescindible tener en cuenta qué polaridades y núcleos tiene A y B y cuál es el vínculo al, digamos, tenemos diferentes tipos de vínculos, ¿no? Vínculos que son simbióticos, en los que no hay diferenciación de las dos individualidades, sino que es tal la falta de polaridad que la simbiosis es absoluta. Vínculos de encastre por carencia, que tiene que ver con esto que estoy diciendo de los núcleos y polaridades, pero también con los elementos, ¿sí? O sea, una persona que tiene muchísima tierra y no tiene nada de agua, se pone en pareja o tiene un vínculo con una persona que es pura agua y nada de tierra, suele darse lo que se llama encastre por carencia. Entonces, A actúa el agua de la cual B carece y viceversa con el elemento que le falta al otro, ¿sí? Lo mismo pasa con los núcleos y con las polaridades. Entonces, eso se los voy a enviar en PDF a quienes se inscriban a la especialización, que va a ser, les cuento, 8, 15, 22 y 29 de mayo, de 18:30 a 20:30. Esto es hora peninsular de España, ¿sí? Las clases son participativas, digamos, son 8 horas de clase, ¿sí? Entonces van a ser participativas también, con una dinámica un poco más de participación entre todos, online, en directo por Zoom. También las clases se van a grabar, en caso de que algún día no puedan estar presentes en directo, van a poder acceder a la clase grabada, ¿sí? Sin ningún problema. Y bueno, quienes se inscriban, sepan que por participar en la masterclass de hoy, tienen un 20% de descuento para hacer esta especialización, ¿sí? Que ya le digo, ya sea que estén leyendo cartas actualmente, que estén estudiando un nivel avanzado y que quieren profundizar aún más de lo que vimos hoy, ¿sí? Teniendo en cuenta este concepto del que les hablé recién, los núcleos de las polaridades. A ver, por cuestión de tiempo tenemos que dejar cosas afuera, ¿no? Porque los ejes nodales, los ascendentes también implican un aprendizaje que lo tenemos que ver, lo vamos a ver a fondo en la especialización, pues justamente tenemos 8 horas para hacerlo, no como hoy una hora y algo. Así que ahora van a encontrar en el chat el enlace para inscribirse, ahí ya lo tienen. Yo dejo ahí en el chat. Pero bueno, me gustaría abrir unos minutitos
de preguntas, si tienen alguna duda, una consulta o comentarios que quieran hacer sobre lo que estuvimos viendo. Yo te quiero preguntar algo, Sebastián. Muchas gracias por la clase, muy interesante. Eh, Mucha gente piensa, no sé qué opinión tienes al respecto, que cuando se dan ascendentes iguales o similares, ese vínculo está casi destinado a- a ser un éxito porque tienen un camino de vida igual. Pero yo lejos de pensar eso, pienso, o sea, de pensar eso, siento, no sé si mi apreciación es correcta, que puede dar como una especie de relación de hermanitos. Me refería a pareja, ¿eh? O sea, una pareja, una pareja. Entonces, obvio que hay que analizar el sol, la luna y todo lo que tú nos enseñaste es más complejo, pero ya el ascendente igualito, ¿tú qué opinas? O sea, porque también tiene que haber cierto, lo que decíamos, ¿no? Las cuadraturas también dan vida, dan challenges, retos, ¿no? Y pura trígono, pues no sé, o sea, no sé, ¿tú qué piensas? Y a lo mejor vas a ahondar en esto en tu clase también, ¿no? En tu seminario. Sí, sí. De todas maneras, un poco lo respondiste vos también en la pregunta, porque hay que hacer un análisis completo. Yo no creo que el ascendente puntualmente dé como resultado de eso que planteaste. Digo, puede ser, pero yo lo asignaría más a otros factores. Tal vez lo vería más por el lado de la luna. Una sensación como de tanta afinidad, tanta seguridad que ya estás cómodo ahí, ¿no? Como la famosa, tan de moda zona de confort. Bueno, estamos ahí, estamos los dos en el mismo caldo. Y es cómodo. ¿Y para qué voy a querer explorar otra cosa si ya acá estoy cómodo? Con el ascendente es distinto, porque aparte hay que ver de qué manera, hay que ver la carta en general, pero hay que ver de qué manera viven su descendente cada una de las personas de la sinastría, ¿sí? Dos personas con ascendente en el mismo signo van a tener el descendente en el mismo signo. Entonces hay que ver si hay uno que juegue el rol del descendente y el otro del ascendente, hay que ver cómo se atraen mutuamente, quién ocupa cada rol, etcétera. Yo no creo que por tener el mismo ascendente se dé eso que planteas. Que puede llegar a pasar, evidentemente, pero a priori yo se lo atribuiría más A la luna. a la luna que al ascendente. Porque aparte el Ok, ascendente toma muchísimos años en en desarrollarlo. Sí. general, ¿no? Sí, Hasta que uno se identifica con esa energía. En perfecto. general, los primeros años de vida, los primeros largos años de vida, suele suceder que nos identificamos con otros aspectos y que inclusive rechazamos la energía del ascendente cuando aparece desde afuera. Entonces puede ser un desafío, más que un lugar cómodo. Ok. Gracias, Sebastián. Muchas No, por gracias. favor. Acá me dice, eh, ¿se pueden hacer sinastrías con compañeros de trabajo? ¿Se pueden hacer sinastrías con compañeros de trabajo o amigos? Pregunto porque si lo vimos relaciones íntimas como familia o pareja. Totalmente. Es lo que decía al comienzo. Decía, una revolución solar es una sinastría. Entonces, evidentemente, se pueden hacer sinastrías de amigos, de socios. Hay gente que hace sinastrías con sus socios, a ver cuáles son los puntos fuertes de la relación, del vínculo, cuáles son los puntos a trabajar, los desafíos, ¿sí? Para llevar a cabo un vínculo de negocios o un proyecto de la mejor manera posible. Y sobre todo, a ver, que la mejor manera posible es con la mayor conciencia posible, ¿no? Bien. Yo tengo una pregunta. Sí, dame un segundito que acá Vale, me están vale. escribiendo en el En el chat. chat, vale. Es que sí, Los, escribí antes en el chat, pero no me has leído. ah, Pero a bueno, ver, no importa, no importa. Responde lo pará, que pará. ibas a responder y Dame un luego. segundo y ahora me decís. Porque acá me preguntan acerca de los ascendentes opuestos. Bueno, es probable que. Vamos a usar un ejemplo, ahora así vamos a algo concreto. Ascendente en Piscis, ascendente en Virgo, ¿no? Digo, desde lo más básico de sinastría, el ascendente de uno cae en la casa 7 del otro y viceversa.
De vuelta, hay que ver qué se proyecta y qué se reconoce como propio. Y qué nivel digamos, de introyección de la energía del ascendente se llevó a cabo en cada una de las dos personas para que se proyecte lo menos posible. Esos juegos de proyecciones van a estar siempre igual, se van a dar. Yo diría que son casi inevitables. Son inevitables, no casi, son inevitables, pero el tema es cómo se manejan, cómo se llevan a cabo. Pero me parece que también un poco la respuesta es similar a la que di antes con el mismo ascendente. Porque no hay una fórmula. Tal vez si la identificación está bien marcada en el ascendente, bueno, hay que ver qué le genera a la otra persona que le cae en la casa 7. ¿Sí? Bien. No, por favor, de nada. Acá, Sara, me preguntas todo lo de casa 7, vínculos 1 a 1. No te entiendo la pregunta. Sí, cuando estabas diciendo qué tipo de sinastrías se pueden hacer y has dicho lo de los socios, digo, bueno, pues el tipo de relaciones que se darían de casa 7, ¿no? De Claro, uno a perfecto. uno, Sí, más sí, sí, que sí, sí, sí. compañeros del trabajo en sí. No, pero también, tío, también. Amigos, Sí, tranquilos, sí. tal cual. Eh, Digo, hablamos de hermanos, hablamos de amigos, pero padre, hijo, madre, hijo, sinastría en general se pueden hacer sin problema. Sí, te escucho ahora la pregunta que me quería hacer. Ajá, una pregunta, bueno, hablando de más o menos lo que están diciendo, a niños chiquitos, bebés, ¿le puedes hacer sinastría con la mamá o no? ¿O eso ya es más delicado? Mira, yo la verdad que yo no soy muy amigo de andar leyendo cartas a niños muy chicos, ¿viste? Vale, vale. Porque en realidad no se la vas a estar leyendo al chico, se la vas a estar leyendo a la mamá. Ah, claro, obvio, Va a estar exacto. dándole, claro, va a estar dándole información a la madre, información sobre Vale. la carta natal de otro ser humano, también es su hijo, pero es otro ser humano, que no es consciente todavía de esas energías. Vale, Yo de hecho nunca lo hice, nunca lo hice, nunca tampoco le leí la carta de un chico a su madre. vale. Y, Creo ah, que, es más, me parece que la persona más joven que tuve leyéndose una carta tendría 15 años más o menos. Pero fue porque vino por decisión propia a querer ver qué decía su carta. vale, y otra cosa, sé que es muy, o sea, depende de cada carta, pero un aspecto, un emplazamiento que tú digas, wow, estas, o sea, lo de las lunas, que sean el mismo signo, no sé, que tú digas, vale, esto es un aspecto armónico entre las dos cartas. ¿Armónico? Sí, y bueno, armónico o que sea disarmónico. Bueno, mira, te voy a dar un ejemplo interesante. Un aspecto tenso Mm, que es beneficioso para una relación de pareja, por ejemplo. ¿Sí? Un aspecto tenso, una cuadratura, una oposición o una conjunción entre Marte de una persona y Venus de la otra, por ejemplo. Porque hay tensión y son un par polar que se atrae mutuamente. Entonces, desde lo erótico, desde lo sensual, desde lo sexual, en una relación de pareja o de amantes, un aspecto tenso entre Marte y Venus no es, digamos, no tiene connotaciones conflictivas necesariamente. Ahora, aspectos armónicos, a mí me parece que cuando Mercurio en las dos cartas se vincula de un modo fluido, es una gran noticia. Es una gran noticia. Porque en todo vínculo hace falta poder hablar, poder comunicarse. No importa si es desde las emociones, como Mercurio en agua, desde
la pasión y el ímpetu como en fuego, desde la lógica y la practicidad como en la tierra, o desde un intercambio de ideas y pensamientos como en el aire. Pero cuando hay una afinidad en, en una sinastría de los dos Mercurio, sea cual fuere el vínculo, pareja, hermanos, socios o amigos, yo creo que es una buena noticia, es un buen emplazamiento. No quiere decir que si no sucede, el vínculo se vaya a terminar necesariamente por eso. Bien. Acá tengo otra pregunta. Montserrat. ¿Qué pasa cuando aspectos clave como Venus, Marte, Luna o Sol no relacionan? ¿Puede pasar eso? ¿Te referís a si no hay aspectos entre esos planetas? Bueno, entiendo que sí. Exacto, sí. Es muy raro que no haya aspectos tensos o blandos entre ninguno de esos dos planetas, porque son todos esos planetas de las dos cartas. Es muy extraño, no recuerdo haber visto nunca un caso en el que no hayan aspectos para nada entre Sol, Venus, Luna, Marte de las dos cartas. Sinceramente no recuerdo haber visto nunca. Pero, a ver, dados a la especulación, si no se vinculan esos planetas interiores y los luminares entre sí, se van a vincular los transpersonales. Bueno, será un vínculo un poco más kármico que otra cosa, ¿no? Si hay mucha energía transpersonal para trabajar entre las dos personas, probablemente sea un vínculo que justamente nos lleva a trabajar en cosas que van más allá de la persona, pero nunca he visto, o no recuerdo por lo menos haber visto algo así. ¿Qué me decís? Alguien me dijo una vez que si no había relación con la luna, por ejemplo, que no era muy positivo. ¿Te referís luna con luna? Si no hay relación entre las dos lunas, si no hay aspecto entre las dos lunas. A ver, aclarame esto, porfa. Si te referís a si no hay aspecto entre las dos lunas. Si no hay aspecto de persona A. Si no hay aspecto de persona A la luna de B. Estoy haciendo memoria, a ver si recuerdo un caso. No, a ver, estoy tratando de recordar algún ejemplo, pero no no se me viene a la cabeza, pero no implica necesariamente algo negativo, que no haya, que no haya contacto entre las dos lunas. Porque digo, si no hay contacto quiere decir que, no sé, no hay trígono, pero tampoco hay cuadratura. Y cuadratura, oposición o conjunción, bueno, conjunción no, perdón, cuadratura o oposición de la luna, ahí sí, ahí no es como Venus, Marte, ¿eh? Ahí es un lugar tan íntimo, emocional, tan delicado, tan sensible, que es más susceptible al desencuentro, por lo menos, en cuanto a la luna. Pero si no hay aspecto de luna con luna, bueno, hay que ver en qué casa del otro cae cada luna, básicamente. Bueno, entonces, ahí tienen en el chat el link para inscribirse. Acuérdense que tienen 20% de descuento por haber participado hoy. Y seguimos en contacto. Esto, como les dije recién, van a tener el material en PDF y se los hacemos llegar por mail. Así que bueno,
por nada, gracias a ustedes también por participar. Y nos veremos entonces en la especialización, el 8 de mayo, 8, 15, 22 y 29. Un saludo grande.